El tal paro nacional agrario no existe, no existe, no existe, no existe. Y lo cierto es que hay algo terriblemente erróneo con este país. ¿No lo creen? Hola, yo soy Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y coordinadora del programa Somos Defensores, y como nuestra cita de cada 6 meses y en este caso cada año, nos encontramos con ustedes para darles un breve informe de lo que ha sido las agresiones contra líderes y defensores y defensoras de derechos humanos durante el 2013. El sistema de información del programa Somos Defensores registró 366 casos de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, de los cuales 85 se trató de agresiones contra mujeres y 281 contra hombres. Y de estos, las agresiones más comunes fueron amenazas 209, asesinatos 78, de los cuales 67 fueron hombres y 11 fueron mujeres. Y esto aquí hay un punto muy preocupante, porque a pesar de las campañas, de la sensibilización, de la visibilización que se ha hecho de la violencia contra las mujeres, esta cifra sigue incrementándose, porque en el 2012 hablábamos del asesinato de 6 lideresas o defensoras de derechos humanos, y en el 2013 registramos 11, y eso es muy preocupante. Pero también hubo atentados contra la vida, registramos 39, que si lo sumamos a los 78 estamos hablando de 117 atentados contra la vida, que es el 32% de todo el registro o el universo que registramos. De detenciones arbitrarias estamos hablando de 22, también se incrementó seguramente por el marco de las movilizaciones sociales. Desaparición forzada registramos una, robo de información o hurto de información sensible que manejan líderes y defensores, hablamos de 11. Y ahora algo muy importante: ¿cuáles son los sectores más agredidos, los de más alto riesgo o los que están en mayor vulnerabilidad? Para el año 2013 encontramos que los líderes comunales siguen siendo el sector más agredido, seguido de los líderes campesinos, y aquí me detengo para decir que el incremento entre el 2012 y el 2013 de agresión a líderes campesinos fue muy alto, y nos atrevemos a pensar que tuvo que ver por el contexto de movilizaciones que hubo el año pasado y que ya mencionamos, seguidos de los líderes indígenas. Eso lo hemos registrado en los últimos años con muchísima preocupación, y pareciera que el gobierno y el Estado colombiano no le importara la vida y la situación de este sector, de los sectores indígenas o de los pueblos indígenas mejor, que la Constitución y las leyes tienen altamente protegidos, seguidos de líderes de víctimas, de líderes de tierra, de líderes sindicales, de líderes ambientales, de LGTBI, etc. De los posibles o presuntos responsables contra estas agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, encontramos que el 50% corresponden presumiblemente a grupos paramilitares. Y acá me quiero detener un poco, porque hoy en día hay una gran confusión, hay una situación muy compleja para caracterizar qué son grupos paramilitares, y obviamente ya no podríamos estar hablando de esos grupos más estructurados, con mandos y con un amplio apoyo de la fuerza pública como en años anteriores, sino que estamos hablando de grupos diversos, muy heterogéneos, que pueden responder a estos grupos emergentes que llaman rastrojos, águilas negras, urabeños, etc., y que en algunas partes pareciera que fueran muy reales, pero en otras no hay la suficiente claridad. Así que las víctimas
que registramos no tienen la claridad de esos grupos, cómo actúan, dónde actúan, lo que haría que debemos de hacer un trabajo muy juicioso de caracterizar a ese nuevo paramilitarismo que azota algunas regiones de este país. Seguido, en responsabilidad de desconocidos, este porcentaje también es muy alto, es alrededor del 33%, y también genera una gran complejidad, sobre todo también para el tema de protección y de investigación, pues las autoridades no reconocen que desconocidos hagan parte del marco del conflicto armado, y por tanto hace muy difícil el acceso a la protección y el acceso a la justicia para estas víctimas o sus familiares. Y le sigue la guerrilla, que sigue actuando, a pesar de que bajó un poco frente al 2012, pero sigue actuando en agresión contra líderes y defensores. Y por último, la fuerza pública, que también tiene su participación. ¿Qué nos ha llamado la atención del contexto en el que tienen que moverse los líderes, las lideresas, las defensoras y defensoras de derechos humanos en el país? En primer lugar, que hace un año pensábamos que la situación iba a mejorar, pues este gobierno, como ya lo dije, ha prometido que la situación va a mejorar, pero además lo dice reiteradamente, que la situación ha cambiado, ha mejorado, que hay un ambiente más propicio para el ejercicio de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, encontramos que las cifras nos dan cuenta de otra cosa. El año pasado, 2013, se caracterizó por un país con una doble faz desde el gobierno, con una doble agenda. Por un lado, se incrementó los diálogos de paz en La Habana, lo cual es muy importante y lo seguimos resaltando, y ojalá llegue a buen puerto, todos lo queremos. Pero por otro lado, el gobierno día a día y en el transcurrir de su agenda demostraba esa doble máscara, esa doble agenda, que es la real y es la que nos preocupaba muchísimo, porque fue un año de movilización social, fue un año de protesta social, justamente porque el gobierno y el anterior gobierno no han cumplido la cantidad de pactos, convenios, promesas, compromisos con el sector campesinado, con los indígenas, con afrodescendientes, con las mujeres, con población desplazada, con víctimas, etcétera, etcétera. Y ante esta movilización social, el gobierno lo primero que hizo y cómo actuó fue con la represión, con una altísima represión, como si se tratara efectivamente de un país en guerra. Como si la población civil estuviera en confrontación, y en muchos de los 5 grandes eventos que hubo en el país de movilización social, llámese paro agrario, llámese movilización indígena o defensa del territorio por la explotación minero-energética, etcétera, etcétera, el gobierno respondió desde el Ministerio de Defensa con una represión brutal, como está registrado en todos los medios de comunicación, e inclusive usando al ejército, no solamente a la policía y al SMAT. Eso nos preocupa porque en ese contexto fue que realmente se tuvieron que mover los líderes y defensores de derechos humanos en este país, a pesar de que el gobierno en todas sus alocuciones diarias nos sigue mostrando un país tranquilo, un país que progresa, un país en desarrollo, y por eso llamamos a este informe anual del 2013, que registra agresiones contra líderes y defensores de derechos humanos, de defensa. No quisiéramos que fuera V de venganza, como la famosa película y extraordinaria, donde la población civil ante tanta represión termina quitándose esa máscara que nos impone el sistema y liberándonos, así sea un centímetro.